No hay una versión de ti esperando en la comodidad. Hay una versión de ti escondida detrás de todo lo que todavía no te atreves a hacer. Y si estás viendo esto es porque algo dentro de ti ya sabe la verdad. Has postergado demasiado, has dudado demasiado, has aceptado demasiado poco de lo que realmente mereces. Este no es un mensaje bonito, es un espejo, porque el día que dejes de negociar con tus miedos, vas a entender por qué todo lo que te está frenando no es el mundo, eres tú. Y lo que vas a descubrir al final puede cambiarlo todo. Los sueños grandes no piden permiso, te exigen valentía. No llegan con suavidad ni con garantías. Llegan como una sacudida interna que desordena tu zona de confort y te obliga a mirarte de frente. No preguntan si estás listo. No negocian con tus miedos. Simplemente aparecen y te muestran una versión de ti que todavía no sabes sostener. Y en ese choque entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser, nace la verdadera batalla. Porque soñar en grande no es un acto romántico, es un acto de confrontación. Es mirarte al espejo y aceptar que la vida que tienes ya no es suficiente para lo que tu alma está pidiendo. Y ahí es donde muchos retroceden, no porque no tengan sueños, sino porque no están dispuestos a pagar el precio de volverse la persona que esos sueños requieren. La valentía no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar aún con las manos temblando. Es caminar cuando todo dentro de ti te grita que te detengas. Es sostener una visión que todavía no tiene forma en el mundo real, pero que ya está viva dentro de ti. Los sueños grandes no esperan condiciones perfectas, no esperan aprobación, no esperan que el mundo entienda. Te empujan a crecer antes de sentirte preparado. Te obligan a fallar antes de aprender, te exponen antes de fortalecerte. Y en ese proceso incómodo, silencioso y muchas veces solitario, es donde se forja el carácter de quienes terminan cambiando su historia. Porque al final no es el sueño el que te queda grande, eres tú quien tiene que volverse lo suficientemente grande para el sueño. El miedo no es una señal de alto, es una señal de crecimiento. Lo que sientes cuando algo te asusta no siempre significa peligro, muchas veces significa expansión. Es el cuerpo reaccionando a una versión de la vida que todavía no conoce, es la mente intentando protegerte de un territorio que no ha explorado, es el alma empujándote hacia algo más grande de lo que has vivido hasta ahora. El problema es que hemos aprendido a interpretar el miedo como un límite, cuando en realidad es un umbral. Es esa frontera invisible entre lo que ya dominas y lo que estás a punto de aprender. Cada vez que el miedo aparece, no viene a detenerte, viene a avisarte que estás frente a algo que puede transformarte. Porque nadie crece en lo que controla. Todos crecen en lo que no entienden al principio. Y por eso el miedo se siente tan incómodo, porque te saca del lugar donde todo es predecible y te obliga a entrar en un espacio donde ya no tienes todas las respuestas. Pero ahí es donde empieza la evolución real. Cuando decides no retroceder solo porque te tiemblan las manos. Cuando entiendes que ese nerviosismo no es debilidad, es señal de que estás cruzando hacia una versión más fuerte de ti mismo. El miedo no aparece para destruirte, aparece para entrenarte, para recordarte que estás vivo, que estás avanzando, que estás tocando algo que importa. Y cada vez que lo atraviesas, en lugar de huir, algo dentro de ti se expande, se rompe una limitación vieja y nace una capacidad nueva. Por eso, el miedo no es el enemigo del camino, es parte del camino. Si tus metas no te asustan, probablemente no te están transformando. Porque una meta que no genera inquietud, que no provoca dudas, que no te obliga a cuestionarte quién eres y de qué eres capaz, suele ser solo una extensión de tu zona cómoda, no un salto hacia tu evolución. Y lo cómodo rara vez cambia a nadie, lo cómodo solo te mantiene en el mismo lugar con diferentes excusas. Las metas verdaderamente significativas tienen una forma particular de incomodarte. No porque sean imposibles, sino porque te obligan a convertirte en alguien que todavía no eres. Te confrontan con tus límites actuales, con tus hábitos, con tus miedos disfrazados de lógica. Y en ese proceso es normal sentir resistencia interna, porque crecer siempre implica dejar atrás una versión antigua de ti.
El miedo que aparece frente a una meta grande no es una señal de que no debes intentarlo, es una señal de que estás tocando algo que puede redefinirte. Es la mente intentando proteger lo conocido mientras el futuro te está invitando a lo desconocido. Y esa tensión entre lo seguro y lo posible es donde se forma el carácter. Si todo se siente demasiado fácil, demasiado controlado, demasiado predecible, entonces probablemente no estás desafiando tus propios límites. Y sin desafío no hay transformación, solo repetición. Las metas pequeñas pueden darte resultados pequeños, pero no te obligan a evolucionar. En cambio, cuando una meta te quita el sueño, cuando te hace dudar de ti mismo y aún así no puedes dejar de pensar en ella, ahí hay algo distinto. Ahí hay una versión de ti intentando nacer. Porque lo que realmente te transforma no es alcanzar la meta, sino en quién te conviertes mientras intentas alcanzarla. La incomodidad es el precio de una vida extraordinaria. No existe una vida fuera de lo común que se construya desde la comodidad absoluta, porque lo extraordinario siempre exige cruzar territorios donde no tienes control, donde no tienes garantías y donde muchas veces no tienes ni siquiera claridad. Es un precio silencioso, constante, que no se paga una sola vez, sino cada vez que decides avanzar a pesar de no sentirte listo. La incomodidad aparece cuando rompes la rutina que te mantenía en automático, cuando decides cambiar lo que ya era familiar aunque no fuera suficiente. Aparece cuando tus decisiones empiezan a ir más rápido que tus certezas, cuando tu visión se vuelve más grande que tu experiencia. Y en ese punto es fácil confundirse y pensar que algo está mal contigo cuando en realidad algo está despertando dentro de ti. Porque lo cómodo no desafía, lo cómodo no expande, lo cómodo no construye versiones más fuertes de ti. Solo te mantiene funcionando dentro de un margen seguro, repetible, predecible. Pero una vida extraordinaria no se escribe desde lo predecible, se escribe desde la decisión de sostener lo incómodo el tiempo suficiente hasta que deja de asustar y empieza a formar carácter. Cada paso importante en la vida suele venir acompañado de incomodidad. Cambiar de rumbo, empezar de nuevo, arriesgarse a fallar, exponerse al juicio de otros, todo eso incomoda. Pero también es lo que separa a quienes solo imaginan una vida distinta de quienes realmente la construyen. Y con el tiempo descubres algo profundo. La incomodidad no es un castigo, es una señal de que estás saliendo del límite que te definía. Es el síntoma de que estás dejando de ser quien eras para convertirte en quien puedes llegar a ser. No estás aquí para encajar, estás aquí para expandirte. Y encajar, aunque suene aceptable, muchas veces significa reducirte, suavizarte, adaptar tus ideas, tu energía y hasta tu identidad para caber en espacios que no fueron hechos para tu crecimiento, sino para tu comodidad momentánea. Encajar es aprender a no incomodar, pero también es aprender a no brillar demasiado, a no ocupar demasiado espacio, a no cuestionar demasiado. Pero la vida no te dio una voz para que la apagues, ni una visión para que la escondas, ni un potencial para que lo ajustes a la expectativa de otros. Te dio todo eso para que lo desarrolles, para que lo empujes, para que lo lleves más allá de lo que tu entorno considera normal, porque lo normal rara vez es el destino de algo grande. Expandirte significa aceptar que no todos te van a entender y aún así seguir avanzando. Significa permitirte crecer aunque eso te separe de lugares, personas o versiones de ti que antes te daban seguridad. Es un proceso incómodo porque implica soltar la necesidad de aprobación constante y reemplazarla por la fidelidad a lo que sientes que estás llamado a ser. Cuando intentas encajar, te comprimes. Cuando te expandes, te descubres. Y en ese descubrimiento empiezas a notar que eras más capaz, más profundo y más fuerte de lo que habías permitido. Pero para llegar ahí, tienes que atravesar el miedo de ser diferente, el miedo de no ser aceptado, el miedo de no pertenecer. Sin embargo, pertenecer a un lugar donde tienes que encogerte para estar no es pertenecer, es limitarte. Y una vida con propósito no se construye desde la limitación, sino desde la expansión constante de lo que creías posible para ti mismo. La disciplina vence a la motivación cuando el alma tiembla.
Porque la motivación es un fuego que aparece y desaparece, es intensa pero inestable, es hermosa pero impredecible. Hay días en los que te levanta con fuerza y te hace sentir invencible, pero también hay días en los que simplemente no llega, en los que la emoción se apaga y solo queda el peso de la realidad. Y es justamente ahí, en esos días donde no hay ganas, donde no hay inspiración, donde no hay impulso emocional, que la disciplina revela su verdadero poder. Porque la disciplina no depende de cómo te sientes, depende de lo que decidiste ser incluso cuando no te sientes capaz. Es el compromiso silencioso que te sostiene cuando todo dentro de ti quiere detenerse. Cuando el alma tiembla, cuando las dudas aparecen, cuando el miedo se vuelve más fuerte que la ilusión, la motivación suele desaparecer, pero la disciplina permanece. No grita, no emociona, no promete resultados inmediatos, pero camina contigo incluso en silencio. Es la decisión de seguir escribiendo tu historia aunque no tengas claridad sobre el final. La mayoría de las personas no fallan por falta de sueños, fallan por depender demasiado de cómo se sienten. Y los sentimientos cambian, pero el carácter se construye en la repetición de lo correcto, incluso cuando no hay emoción que lo respalde. Ahí es donde la disciplina se convierte en identidad, no en esfuerzo momentáneo. Porque al final no es la motivación la que cambia una vida. Es la constancia de seguir cuando la emoción ya no está tocada. No puedo. Es una mentira que espera ser desafiada. No porque siempre sea fácil demostrar lo contrario, sino porque la mayoría de esas palabras no nacen de la realidad, nacen del miedo, de experiencias pasadas, de intentos incompletos, de voces externas que se quedaron viviendo dentro de ti. Se repiten tantas veces que empiezan a sonar como verdad, pero su fuerza no está en su precisión, sino en su repetición. Decir no puedo muchas veces es una forma de protección. Es el intento de evitar el riesgo, de no exponerte al fracaso, de no enfrentar la posibilidad de descubrir que sí eras capaz. Pero lo curioso es que esa frase no solo te protege del dolor, también te limita del crecimiento. Te mantiene en un espacio seguro pero pequeño, donde nada se rompe, pero tampoco nada evoluciona. Cada vez que te enfrentas a un no puedo, en realidad estás frente a una pregunta disfrazada. ¿Qué pasaría si lo intentas de todas formas? Porque la verdad es que muchas de las cosas que hoy consideras imposibles no lo son, solo no han sido desafiadas lo suficiente. No han sido atravesadas por la insistencia, por la repetición, por la decisión de no rendirse en el primer intento. Y cuando comienzas a cuestionar esos no puedo, algo cambia dentro de ti. No de inmediato, no sin resistencia, pero empieza a abrirse una grieta en esa creencia que te limitaba. Descubres que lo que parecía un muro era más bien una puerta que aún no habías intentado empujar con suficiente fuerza. Al final, cada no puedo no es una sentencia, es una oportunidad disfrazada de límite. Tu entorno puede no entenderte, pero tu propósito sí te llama. Y esa es una de las tensiones más profundas que puede vivir una persona. Sentir dentro de sí una dirección clara, una inquietud constante, una voz interna que empuja hacia algo más grande, mientras alrededor todo parece no reconocerlo, no validarlo o incluso cuestionarlo. Es como caminar con una certeza interna en medio de un mundo que aún no ve lo que tú ya empiezas a sentir. Muchas veces las personas que te rodean solo pueden comprenderte desde lo que ellos conocen, desde sus propias experiencias, sus propios miedos, sus propios límites. Y cuando tú empiezas a moverte hacia algo diferente, hacia algo que rompe lo habitual, es normal que no todos lo entiendan. No porque estés equivocado, sino porque estás yendo a un lugar donde ellos aún no han llegado. Pero el propósito no depende de la aprobación externa. No necesita consenso, no necesita aplausos, no necesita explicación perfecta para existir. El propósito es interno, silencioso pero persistente. Y cuando es real, no desaparece solo porque no sea comprendido. Al contrario, muchas veces se hace más fuerte precisamente en medio de la incomprensión. Y ahí es donde se pone a prueba la claridad interna,
porque es fácil avanzar cuando todos te aplauden, cuando todos te apoyan, cuando todo el mundo lo entiende. Pero cuando tienes que avanzar sin validación, sin garantías, sin certezas externas, solo con lo que sientes dentro, ahí es donde se separa la duda de la convicción. Tu entorno puede no entender el camino, pero eso no invalida el destino. Porque hay llamados que no nacen para ser explicados, nacen para ser vividos. Los grandes sueños requieren paciencia con dolor y fe con acción, porque nada que realmente valga la pena se construye en un solo intento, ni en un solo momento de inspiración, ni en una etapa de facilidad. Los sueños grandes no son eventos rápidos, son procesos largos que te obligan a permanecer incluso cuando los resultados no llegan, incluso cuando el avance no es visible, incluso cuando la duda empieza a hacer ruido. La paciencia aquí no es pasividad, es resistencia consciente. Es la capacidad de seguir sembrando cuando todavía no ves frutos, de seguir construyendo cuando todavía no hay reconocimiento, de seguir creyendo cuando todo parece ir más lento de lo que esperabas. Y esa paciencia muchas veces viene acompañada de dolor, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás creciendo más allá de lo que eras. El dolor aparece cuando te estiras hacia algo más grande que tu versión actual. Es el costo emocional de dejar atrás lo conocido, de insistir en un camino que aún no está completamente formado, de sostener una visión que todavía no tiene evidencia suficiente en el mundo externo. Pero ese dolor no es señal de fracaso, es señal de transformación. Y en medio de esa espera, la fe se vuelve esencial. No una fe pasiva que espera que todo se acomode solo, sino una fe que actúa, que se mueve, que sigue dando pasos incluso cuando no hay garantías. Porque la fe sin acción se queda en deseo y la acción sin fe se queda en cansancio. Pero cuando ambas se encuentran, nace la constancia que construye lo imposible. Los grandes sueños no se sostienen con emoción constante, se sostienen con la decisión diaria de continuar, incluso cuando el proceso se vuelve lento, incierto o doloroso. Llega un punto donde rendirse duele más que seguir intentando. Es un momento silencioso, casi invisible para los demás, pero profundamente claro dentro de ti. Ya no se trata de motivación, ya no se trata de inspiración, ya no se trata de si tienes energía o no. Se trata de algo más profundo. La conciencia de todo lo que has recorrido y la sensación de que detenerte ahora sería traicionar todo lo que has soportado. Rendirse en ese punto deja de sentirse como alivio y empieza a sentirse como pérdida. No solo pierdes el objetivo, también sientes que pierdes el sentido de todo lo que aprendiste en el camino, de cada esfuerzo, de cada intento, de cada versión de ti que se levantó cuando pudo haberse quedado atrás. Y eso pesa más que el cansancio mismo. Porque hay batallas que no te desgastan solo por lo que exigen, sino por lo que te enseñan a resistir. Y cuando has resistido lo suficiente, cuando has cruzado suficientes dudas, cuando has sobrevivido a suficientes momentos de incertidumbre, algo dentro de ti ya no ve la rendición como una opción ligera. La ve como un cierre demasiado grande para algo que aún no has terminado de entender. Seguir intentando puede doler, sí, porque implica esfuerzo, implica incertidumbre, implica seguir sin garantías. Pero rendirse también duele, solo que de otra manera. Duele como una renuncia interna, como una historia que se queda sin final, como una parte de ti que se queda preguntándose qué habría pasado si hubieras seguido un poco más. Y en ese cruce silencioso entre continuar y detenerse, muchas veces descubres que no es la esperanza lo que te sostiene, sino la imposibilidad de rendirte sin sentir que estás dejando algo inconcluso dentro de ti. Al final, no se trataba de tener todas las respuestas, sino de no dejar de avanzar aún con preguntas. No se trataba de eliminar el miedo, sino de aprender a caminar con él sin permitirle decidir por ti. Cada paso, incluso el más pequeño, te fue alejando de la versión limitada de ti mismo y acercando a algo más grande de lo que imaginabas. Y aunque el camino no siempre fue claro, cada intento te fue formando. Porque no es el resultado lo que define tu historia, es la forma en la que decidiste seguir cuando todo dentro de ti quería detenerse.